Buenos días, bienvenidos a Expo Capital Humano 2020, repensando la gestión de personas. Este webinar está a cargo del señor Juan Bodeheimer de Argentina, de la empresa Instare, y tiene como título Evaluación de potencial, qué y cómo medir. Antes de comenzar, queremos compartir con ustedes algunas recomendaciones para disfrutar este espacio. Asegúrese de estar en un lugar con buena señal de internet, un espacio con poco ruido, y de ser posible ver el webinar en una PC de escritorio o laptop. En esta exposición las preguntas para el ponente podrán ser formuladas por escrito en la sección chat y seleccionaremos algunas de ellas para ser respondidas al final de la ponencia. Recuerden que podrán encontrar esta conferencia durante los 4 días de la feria en la sección entrevistas y contenidos dentro de la feria. Muchas gracias y bienvenidos. Adelante, Juan. Muchas gracias, Luis. Buen día a todos. Buen día, espero que anden muy bien. ¿Me van escuchando bien? Por favor, siempre me gusta como que la audiencia me cuente si va todo bien, me ven bien, me escuchan bien. Para mí es muy importante, así podemos aprovechar el tiempo y ser lo más claros posibles en las cosas que vamos a ir haciendo. Para mí es un gusto estar con ustedes, lamentablemente no en la ciudad de Lima, una ciudad que me encanta visitar, un país que adoro. Justo la última vez estuve 2 días antes que cerraran las fronteras en marzo, así que lamento todavía no haber podido regresar, pero bueno, esta vez lo haremos online y ojalá algún día nos podamos ver personalmente y conversar estos y otros temas. El concepto de hoy, lo que nos interesa trabajar, también tenemos otro webinar con alguien del equipo que también va a estar profundizando en estos temas, que es la discusión acerca del potencial, que en general lo que nosotros pensamos cuando pensamos la evaluación del potencial, pensamos que en cierta forma es como la alquimia de recursos humanos, porque es uno de los temas más importantes, por no decir quizás el tema central, la columna vertebral de la gestión de talento, y la verdad es que cuando empezamos a profundizar acerca de cómo evaluar potencial, la verdad es que hay muchas veces poca claridad acerca de cómo hacerlo y cómo hacerlo. Entonces, el objetivo es revisar qué se sabe efectivamente de potencial y consecuentemente qué cosas podemos pensar e instrumentar para pensar en una evaluación de potencial que realmente sea útil y efectiva y que nos organice mucho las prácticas de gestión de talento, como puede ser cuadro de reemplazo, plan de sucesión, desarrollo, entender y diferenciar lo de gestión del desempeño, tomar decisiones de cómo ir moviendo y pensar en un forecast y una planificación de personas que realmente nos permitan anticiparnos las situaciones que van a ocurrir en la organización o que podrían querer desarrollarse. Para mí, esto es un tema importante y la verdad es que es un tema que cuando empezás a ver lo que estudió la psicología organizacional, soy un psicólogo de base, de formación, la verdad es que hay poco estudiado y no hay tantos autores de referencia que sean profundos, entonces por eso queremos presentar quiénes son realmente los referentes fundamentales y entender cómo nos sirven sus conceptos y desarrollos. Claramente el potencial es un tema central de la gestión de talento y la verdad es que es difícil pensar en la gestión de talento si no tenemos un análisis adecuado de potencial. ¿Por qué? Porque también incluso está impactando en diversas prácticas asociadas, como pueden ser temas de estructura o temas de compensaciones, ¿no? Y es interesante ver que en general mucho del trabajo que está pensado en potencial impacta en los diversos procesos y prácticas de recursos humanos, incluso entre otras cosas nos permite entender qué tiene sentido trabajar en formación, qué no, y cuándo y con quiénes. Y esto es un punto no menor, así que la verdad es que no podemos dejar el concepto de potencial como un tema que no sea central en nuestra gestión. Cuando empiezas a ver un poco lo que se hace en el mercado frecuentemente, vemos diversas prácticas, a veces utilizadas un poco desordenadamente, a veces con mucha pasión, pero es importante entender qué sirve y qué no sirve. Uno de los más clásicos, cuando preguntamos en muchas compañías acerca de cómo encaran la evaluación de potencial y con qué herramientas lo hacen, nos dicen que lo hacen con diversos tipos de assessment centers, situaciones en las que en forma grupal se le pide que a los participantes hagan diversos tipos de ejercicios, prácticas, desafíos, y se observan diversas competencias. Claramente el concepto de assessment center está asociado a identificar conductas diversas que finalmente las ordenamos y las organizamos en modelo de competencia. Entonces, finalmente lo que estamos pensando cuando pensamos en Assessment Centers, estamos pensando en evaluar competencias. Competencias que eventualmente se asocian al potencial o lo que se comprende como potencial en cada una de sus organizaciones. Me interesaría mucho que por favor me comenten un poco si en sus organizaciones hacen algo de evaluación de potencial y con qué técnicas lo hacen, porque la verdad que es un tema interesante para saber acerca de cuáles son las prácticas que ustedes utilizan. El otro gran ámbito, las otras grandes herramientas, conjunto de herramientas que se utilizan en muchísimas organizaciones para encarar la evaluación de potencial, por favor cuéntenme también qué hacen ustedes,
Son diversas pruebas psicológicas que están en el mercado. Lo más habitual es que se usan diversos tipos de técnicas de personalidad, ¿no? O derivados de ello, como puede ser diversos formatos de DISC, herramientas vinculadas a personalidad de otros, utilizando otros modelos. Algunos utilizan alguna cosa diferente que buscan eventualmente ver qué conductas presentan ciertos empleados y evaluar conductas o competencias. Pero el gran foco es en personalidad. O sea, en personalidad en sus diversas formas. Y muchos de estos proveedores incluso plantean ofrecer diversas herramientas que evaluarían potencial. Y el tercer gran tipo de modelo que se utiliza para evaluar, que se utiliza para trabajar en potencial, es lo que yo acá denominé de modelos propios, que muchas compañías dicen, nosotros tenemos un modelo propio de potencial. Tenemos nuestra definición de cuáles son las cosas que están en juego con potencial. Y la verdad es que cuando empezás a profundizar acerca de ello, realmente siempre la pregunta es acerca de cómo terminaron construyendo ese modelo y cómo se tienen seguridad de que ese modelo es efectivo para efectivamente evaluar el potencial de las personas. Entonces ahí tenemos un punto como para considerar y tener cuidado. Manuel, tu pregunta es más que interesante, ¿con qué herramientas se pueden complementar las pruebas psicológicas? O sea, un poco lo que voy a criticar es que se usa muchísimas pruebas psicológicas que no tienen sentido para evaluar potencial. Este es un poco uno de los grandes mensajes que quiero comunicar en esta presentación y vamos a ver qué cosas sí efectivamente tienen sentido para evaluar potencial según lo que hemos encontrado en la literatura y claramente lo que hemos visto en la práctica de forma contundente, ¿no? Avanzando un poco en esto, el punto fundamental, cuando empezamos a pensar potencial, es entender qué es potencial. ¿Qué entendemos por potencial? O sea, ¿qué es nosotros potencial? Y muchos te van a decir, no, la capacidad que tienen las personas, y la verdad es que empezamos a ver definiciones muy laxas, o las potencialidades de la persona, empezamos a ver un montón de definiciones que no son tan claras que definitivamente que entendemos como potencial. Acá entendemos como potencial qué capacidad tiene una persona y que le permite ir creciendo verticalmente en la organización accediendo a puestos de mayor complejidad. Estos son los puntos fundamentales, porque lo que estamos viendo finalmente cuando pensamos en potencial es si la persona tiene las capacidades adecuadas, ahora vamos a entender qué entendemos por capacidades en este sentido, que le permite ir accediendo a diversos niveles, o sea, quizá pasar de coordinador a jefe, de jefe a gerente, de gerente a director, etcétera, hasta quizás llegar a ser el presidente de la compañía o el gerente general. La pregunta es, ¿qué mido? ¿Cómo lo mido? O sea, ¿qué está en juego? O sea, ¿qué es lo que define que esta persona puede acceder a estos puestos de mayor complejidad? ¿Y qué entendemos por complejidad? O sea, ¿cómo podemos medir la complejidad de un puesto? Porque esto es importante, porque también lo que nos vemos que nos falta es una unidad de medida. ¿Cuál es la unidad de medida que utilizamos para medir la complejidad o el potencial que requiere un puesto? ¿Y cómo evaluamos que la persona que creemos que corresponde para ese puesto tiene el potencial o la capacidad para la complejidad de ese puesto que acabamos de evaluar, ¿no? Vamos a hablar principalmente acá del crecimiento vertical, después vamos a hablar también de algunas limitaciones que están en juego con eso, porque también vos podemos pensar, sí, claramente, en movimientos horizontales, pero también el modelo potencial nos permite entender por qué tenemos que pensar en ciertas situaciones de movimientos horizontales, no de movimientos verticales. Y para eso es lo que nosotros está en juego cuando pensamos este tipo de cosas. También hay que tener cuidado, porque en general lo que empezó a pasar con el mundo del potencial es que se generó la gran confusión denominada en la literatura y en el mundo general como el principio de Peter. El principio de Peter, ¿no?, dice en cierta forma, con el tiempo todo puesto tiende a ser ocupado por un empleado que es incompetente para desempeñar sus obligaciones. ¿Qué significa esto? ¿Qué nos quiere decir el principio de Peter? Que las personas van siendo ascendidas hasta llegar a su máximo nivel de incompetencia. ¿Qué dice eso? ¿Qué significa? Que en general la gente es ascendida o es promovida en función del desempeño, pero no de su potencial. Entonces, ¿qué pasa? La persona, creemos que el vendedor es muy buen vendedor porque vende mucho, entonces lo pasamos a jefe de ventas. Y sigue funcionando bien esa posición, y sigue logrando que los equipos vendan bien. Entonces, en cierto momento decimos, mirá, está vendiendo y logrando que sus equipos vendan bien, tiene un buen desempeño en el puesto, entonces ascendámoslo al siguiente nivel, al gerente de ventas, al gerente comercial. Ahí lo que vemos es que funciona mal. Ahí su desempeño baja. Ahí no logra tener un desempeño adecuado para el puesto al cual fue ascendido. Y ahí lo que vimos es que caímos en el principio de Peter. Terminamos promoviendo a alguien de un puesto a otro en función de su desempeño, pero no su potencial. Y ahí aparece claramente la confusión sistemática que aparece en muchas empresas en la gestión de talento, que es confundir desempeño con potencial. El que un empleado tenga un alto nivel de desempeño no significa que tenga un alto nivel de potencial, un alto potencial. Claramente esto es un punto importante porque las prácticas más contemporáneas, más
frecuentes en muchas compañías, cuando estamos pensando en gestión de talento, usamos el Ninebox, ¿no? ¿Conocen lo que es el Ninebox? Cuéntenme si conocen o no conocen el Ninebox. Quienes lo usan, por favor, siempre me interesa saber. Acá Manuel veo que participa. Me gustaría escuchar también al resto acá de los colegas que están conectados si usan o no usan el Ninebox en sus compañías. El Ninebox es una herramienta clásica en la que lo que utilizamos es una matriz en la que evaluamos a los empleados de la compañía en función de dos grandes dimensiones, ¿no? Entonces, evaluamos a los empleados en función del desempeño que tienen y en función del potencial. Consecuentemente, armando una matriz de doble entrada en la que tenemos evaluados y después sistemáticamente como que ordenamos y definimos puntos de corte, haciendo que tenemos 9 cuadrantes. Los que más nos interesan son las personas que están en el nivel superior, que son los 7, 8 y 9, que son personas de alto potencial que tienen diversos niveles de desempeño. Claramente tenemos a las estrellas, que son los 9, que son personas de alto potencial, alto desempeño, y también tenemos los 7, que a veces son llamados los niños problema, ¿no? Pues son personas de alto potencial y bajo desempeño, cosa que claramente es una aporía, algo incoherente. No puede ser que una persona de alto potencial tenga bajo desempeño, por eso lo llamamos niños problema, porque algo le está pasando y tenemos que averiguar qué hay, porque no queremos perder personas de alto potencial. También por eso aparece el tema de la gestión del potencial como tema importante, o la evaluación de potencial, porque es muy difícil reemplazar a las personas de alto potencial. Son pocas las personas en el mercado que realmente tienen alto potencial, son muy pocas, entonces tenemos que cuidarlas con cariño. Volviendo a este tema, o sea, acá el problema es que muchas compañías, intentando entender lo que es potencial, generan confusiones intentando trabajarlo o sin darse cuenta que lo trabajan desde desempeño. Y todas las personas involucradas en la gestión de talento terminan confundiendo estos problemas. Esto es importante porque la matriz, algunos acá nos comentan de McKinsey, también en verdad yo la encuentro primero en el trabajo de Luminger, que Luminger después es comprado por Conferri, o sea, pero hay un montón de proveedores que aducen ser como los desarrolladores del concepto del Ninebox, que es un concepto que tiene bastante tiempo. Y ahí vemos un punto no menor, que es cómo evaluar un potencial. Y ahí es el punto en que nunca nadie lo tiene tan claro. Desempeño es como armamos nuestro modelo y lo implementamos, hacemos nuestro proceso de gestión del desempeño y tenemos nuestra definición de lo que es desempeño. Pero ¿qué es potencial? Porque es más importante aún que lo otro. Porque el desempeño lo desarrollo, el potencial no tanto. Entonces ahí tengo un problema de qué es potencial. Y cuando empezás a ver la literatura, encontrás finalmente que el autor fundamental, obligado para esto, es un gurú que no quiso ser gurú. Esto es interesante porque este autor, que es Elliot Jaques, que es el referente fundamental para aquellos que están interesados en lo que es el proceso de evolución de potencial, desarrolla el modelo que nosotros hemos encontrado que es más sólido, profundo y consistente de lo que hay desarrollado en el mundo de la psicología organizacional. Lamentablemente Jaques era un autor que no le gustaba mucho ser muy difundido, tiene una obra muy extensa, frondosa, de varias décadas. El libro clásico de Elliot Jaques, por donde cualquiera debería entrar y comprender su obra y su modelo, es La organización requerida. Me parece que todo profesional de gestión humana tiene que haber leído el modelo de Elliot Jaques, La organización requerida. Después se pueden pelear, con gusto me pueden llamar y pelearse conmigo del modelo, pero Jaques es el autor que realmente ha encontrado un modelo complejo y completo acerca del potencial. ¿Por qué? Porque la verdad es que también lo que tiene interesante del modelo de Jaques es que empieza a entender claramente cuándo tiene sentido pensar los diversos modelos de estructura y entender quiénes podrían acceder a los diversos niveles jerárquicos. Incluso un modelo que nos permite integrar 3 temas fundamentales en la gestión de las organizaciones: la estructura, las personas que llenan esa estructura y un modelo de remuneraciones que se perciba como justo. Jaques empieza su trabajo de análisis y entender qué pasa en las organizaciones buscando entender cómo desarrollar un modelo de remuneraciones que se perciba como justo. Fíjense qué pequeño problema y qué gran desafío, ¿no? Cómo hacer un modelo que las personas perciban como justas. De ahí empieza a entender que hay problemas de estructura. Y entender, y esto cuentan que en una taberna, conversando con la gente de la compañía en la que empezó a hacer este proyecto de investigación, empieza a decirle, y creo que tiene que ver un poco con la forma de paga también, porque fíjate que también a la vez hay un tema de estructura que es que los obreros quizás cobran a nivel diario o a nivel semanal, después cuando vas a otro nivel cobran a nivel quincenal, y después cuando vas subiendo niveles, la paga pasa a ser de otra manera. Función también de que tienen que resolver problemas más complejos, ¿no?
Entonces el concepto de Jax es ¿qué diferencia un puesto de otro? O sea, esta es una pregunta interesante. ¿Qué diferencia un jefe de un gerente? ¿Qué diferencia un subgerente de un gerente? ¿Qué diferencia un gerente de un director? O sea, ¿qué está en juego de diferente entre un puesto y el otro? Algunos van a decir las responsabilidades, ¿no? Por ejemplo, el impacto. Pero ¿cómo mido eso? ¿Qué unidad de medida objetiva o que pseudo objetiva le puedo poner? Y ahí empezamos con el problema, porque también esto es lo que está en juego cuando pensamos el tema de potenciales. ¿Cómo medir las capacidades que requiere un puesto y cómo medir si una persona las tiene y si puede crecer en esas capacidades, ¿no? Y ahí aparece un concepto que es el concepto totalmente disruptivo que trae Jax, que es el concepto time span, que dice toda persona que inicia una tarea anticipa necesariamente el tiempo que le llevará a terminarla. Toda tarea involucra la ambigüedad entre comenzarla y finalizarla. Y esto es un ejemplo que van a empezar a ver muy rápidamente en el mundo. O sea, si ustedes van a un supermercado a hacer una compra, la tarea, el puesto del cajero tiene una cosa fantástica. ¿Cuál es? Que el cajero termina su día y ¿qué pasó con su trabajo? Se olvidó y el día siguiente vuelve a comenzar de cero. Cuando vas quizás a su jefe, que es quizás el gerente de la tienda, es diferente porque él tiene que ver cómo llega a cierto objetivo que puede ser mensual. Entonces él empezó el 1 de noviembre, pero tiene que ver cómo llega el 31 de diciembre con sus objetivos. Entonces tiene un mes de antigüedad. En cambio, cuando vas al gerente de la región, te dice, ¿sabes qué? En verdad, mi problema no es mensual, el problema es trimestral, porque yo tengo que cumplir con los objetivos trimestrales. Cuando vas al gerente del negocio, que es el director comercial, quizás te dice, no, ¿sabes qué? Mi problema es diferente, porque mi problema es anual, o mi problema tengo que lograr en 2 años duplicar la compañía. Entonces, a medida que vos vas subiendo niveles jerárquicos, el time span que está en juego en la posición es cada vez más amplio. Y eso es un punto increíble para entender la complejidad de las organizaciones. Porque claramente es muy diferente el analista que cree que su trabajo es complicado, a pesar que puede requerir mucho conocimiento técnico, que eso se resuelve con formación, pero el desafío máximo es entender cuál es la complejidad del puesto en términos del horizonte temporal o el time span que tiene su puesto. En general, los analistas tienen un time span tienen que resolver cosas de hasta 3 meses. O sea, vos lo puedes dejar y en general esta persona puede resolver de forma autónoma tareas que tienen hasta 3 meses. Cuando vas al siguiente nivel, a su jefe, está en un nivel superior, que eso se llama estrato, ese nivel. Entonces tiene que resolver problemas hasta 1 año, y entonces va subiendo. Y claramente el gerente general, vos vas preocupado por un tema y el gerente general te mira con cara de, no me importa eso, porque él está pensando en 5 años adelante, o en 3 años adelante. Y esto es lo que define claramente los diversos niveles jerárquicos de una organización. Esto es un tema interesantísimo. ¿Y qué está en juego también acá? La capacidad humana. Porque lo que permite que una persona pueda resolver tareas más complejas es el tipo de procesamiento mental que tiene. Y fíjense que esto es interesante porque lo que vamos viendo es que en verdad lo que está en juego cuando vamos subiendo niveles jerárquicos y queremos ver el potencial de una persona en términos de cómo puede crecer y ocupar puestos de mayor complejidad, no es la personalidad lo que está en juego, es la capacidad que tiene en términos de qué tipo de procesamiento cognitivo utiliza, qué tipo de procesamiento mental utiliza y pone en juego. Esto es muy interesante porque en cierta forma lo que encuentra, y esto dónde lo puedes escuchar, en cómo uno organiza las cosas, cómo uno organiza su discurso cuando habla. Hay personas que van a decir, ¿qué te parece esto? Te va a decir y tal cosa, y otra, y te va a dar un montón de ideas diferentes. Esta persona no tiene un procesamiento cognitivo o mental complejo. En otras personas te van a decir, no, porque A y B y C y D, entonces tiene un procesamiento un poco más complejo que se llama acumulativo. Es una persona que puede juntar varias cosas, pero las junta y las suma, pero no las puede organizar de manera más compleja. Otras personas, en el tercer nivel, un nivel ya superior de procesamiento cognitivo y capacidad, están pensando en nivel secuencial. Es decir, ¿y cómo crees que va a pasar? Te van a decir, porque va a pasar A, va a pasar B, porque va a pasar B, va a pasar C, entonces te dan una secuencia. Y claramente, las personas de mayor capacidad tienen un procesamiento cognitivo que es del índole paralelo. ¿Qué significa? Dice, mira, por una de la competencia va a pasar esto, por otro el mercado, por otro el entorno, por otro nosotros. Entonces tiene la capacidad de organizar un montón de información de una manera compleja y esto le permite tener la capacidad de ir proyectar, resolver problemas de mayor duración en el tiempo. Piensa en un gerente general que tiene que pensar cómo duplicar el negocio o cómo va a cambiar el negocio y dice, ¿sabes qué? Ahora esto, lo que está pasando ahora, pero en 5 años nuestro negocio va a ser digital. Vos estás preocupado en lo que va a pasar este mes, esta persona está pensando en cómo resolver los desafíos que va a tener en los próximos 5 años para llegar en 5 años a hacer un negocio totalmente diferente. Piensa en el mundo retail.
las grandes tiendas, ¿viste? Vos estás pensando en la gran tienda que esté abastecida y ellos están pensando en un mundo en el que la forma de compra va a ser diferente. Esto requiere capacidad. ¿Y cómo medimos esto? Porque en verdad lo que tenemos acá es, ¿cómo identificamos la capacidad mental, el tipo de procesamiento mental de una persona? De dos maneras. Y hay dos grandes métodos que ofrece JAX para trabajar y entender la capacidad de una persona. Es lo que está en juego cuando queremos entender el potencial. Una tiene que ver con esto que llamamos análisis del discurso, que es una técnica específica de entrevista en la que nosotros ponemos en juego la capacidad de la persona para ver qué tipo de procesamiento cognitivo tiene, porque en cómo organizamos nuestro discurso podemos evaluar la complejidad en la que puede procesar una persona, en la que puede operar una persona y consecuentemente puede entender si tiene la capacidad, por ejemplo, declarativos en nivel básico, acumulativo, secuencial, y a medida que voy subiendo de declarativo, acumulativo, secuencial y paralelo, voy subiendo a niveles de mayor complejidad en términos de posiciones, y eso lo puedo identificar en el discurso, en la técnica de entrevista que fue denominada análisis del discurso. Y hay otra técnica de trabajo que es un protocolo en la que se trabaja con el gerente y el jefe del jefe, perdón, con el jefe y el jefe del jefe, la persona que están evaluando, que se llama juicios gerenciales. Un protocolo tiene que ver con una forma de identificar, que la persona identifique en qué tipo de tareas puede operar esta persona, qué complejidad son las tareas que puede resolver. Entonces, de esa manera nosotros vamos identificando si esa persona es una persona que opera en estrato 1, 2, 3, 4, porque la unidad de medida en este modelo es estratos. Un puesto de analista en general es un estrato 1, es un puesto de estrato 1. Entonces, para eso van a estar personas de estrato 1. Un puesto quizás de su jefe, eventualmente es un puesto de estrato 2. Entonces, va a estar una persona que tenga la capacidad de estrato 2 para poder operar adecuadamente. Fíjate que lo interesante acá, Yuriko, gracias por tu comentario, el juego no tiene que ver con la buena memoria, el juego, lo que está en juego acá, o lo que está en términos de capacidad de procesamiento cognitivo, no tiene que ver con la memoria o la retención de información. Tiene que ver con la complejidad de problemas que puede resolver. Y la complejidad del problema que tiene que resolver, el trabajo que tiene que resolver una persona en el día, tiene que ver con cuánta duración tiene esa tarea en el tiempo. Porque quizás mi tarea me parece muy importante, pero en verdad son tareas que yo puedo resolver en 2 meses. Que es muy diferente a un gerente que tiene que estar, un gerente general que también tiene que estar pensando en múltiples procesos que se dan en simultáneo para en 5 años llegar a cierto horizonte, ¿no? Claramente esto requiere una capacidad cognitiva muy diferente, que eso no está en juego con la personalidad. Y también finalmente lo que te muestra JAX termina encontrando una fórmula más que interesante, que lo que dice es, y nos permite entender la capacidad que puede poner una persona, y esta fórmula dice que la capacidad aplicada actualmente, o sea, la capacidad, lo que está poniendo en juego una persona en términos de lo que puede lograr, en términos de potencial, va a estar en juego de diversos conceptos. Punto 1, el nivel de complejidad mental. Esto es esa capacidad cognitiva que es innata. Esto es la parte más radical del modelo. Es innato el modelo. Y ustedes acá se están peleando conmigo. Y con gusto, si quieren, después nos escriben. O sea, uno, lo que Natura te da, Salamanca, estamos así. O sea, lo que tenés, y esto claramente lo vemos, que hay personas que te damos cuenta que tienen una capacidad para rápidamente ser gerentes generales y lo logran, ¿no? Entonces, el primer punto, y esto es un requisito sine qua non, si no tenés esa complejidad mental para esa posición, no es reemplazable con formación. El segundo punto que hace en juego que una persona ponga en juego esa capacidad es el interés, que de repente la tarea interese. Porque si no, tenemos una situación que es una lástima. Una persona que tiene mucha capacidad, pero le ponemos a hacer algo que no le interesa, no va a poner en juego esa capacidad que tiene. El tercer punto tiene que ver con la posesión de experiencia y conocimiento necesario. Acá lo que está en juego es que tenga los conocimientos que se requieren para el puesto. Ahí entra la formación. Por ejemplo, si identificamos que una persona tiene una capacidad determinada para ser en 5 años director de finanzas, si no sabe nada de finanzas, lo que voy a tener que lograr, y encima le interesa el puesto de finanzas, lo que voy a tener que trabajar con él o con ella es darle la formación necesaria y requerida para un director de finanzas y las experiencias. Entonces, durante 5 años voy dándole proyectos, experiencia, formación para ir teniendo los conocimientos necesarios para una vez que tenga la capacidad adecuada, poder resolver la complejidad de ese puesto. Y fíjense que acá lo que aparece como una cosa que eventualmente resta es cualidad de personalidad inadecuadas. O sea, aspectos temperamentales, una personalidad que es realmente negativa para que pueda poner en juego todas sus capacidades.
Lo interesante es que te dice esta fórmula, te dice un montón de cosas en simultáneo. Es una fórmula compleja y yo, perdónenme, en 30 minutos intenté introducirlos a algo que requiere mucho más tiempo de trabajo. Pero quiero que empiecen a ver que hay otras formas de pensar el desafío de lo que es el mundo del potencial. Una persona no llega a ser gerente por las competencias que tiene, sino porque tiene, punto uno, requisito sino, la capacidad, la complejidad mental requerida para la complejidad del puesto que va a ocupar. Este es el punto fundamental. Si eso no lo tengo, no lo puedo reemplazar eso. Eso va creciendo y en cierta forma lo que nosotros tenemos son diversas curvas de crecimiento dentro de ciertos rangos, que dice acerca de la capacidad que vamos a ir desarrollando a lo largo de nuestra vida. Esto es el requisito sine qua non, esto no es reemplazable, y esto es un punto fundamental, y es lo que está en juego cuando evaluamos finalmente el potencial en este modelo. Es entender la capacidad de una persona y ver cómo puede ir creciendo para entender si esta persona eventualmente en algún momento podría llegar a ser jefe, gerente, director o el puesto que nosotros estemos decidiendo ocupar. Esto es un punto fundamental y es uno de los grandes desafíos que están en juego cuando pensamos el concepto de potencial, ¿no? Después, si la persona tiene esa capacidad, después yo puedo ir dando acciones para darle los conocimientos que le falten eventualmente, pero esto no es reemplazable. Y esto no tiene que ver con las competencias que nosotros pensemos o nos interesen eventualmente medir y comprender, ¿no? ¿Vamos bien hasta acá? Ustedes acá me estarán diciendo, Juan, ¿a dónde nos llevaste? El otro punto interesante es que también lo que finalmente está en juego cuando pensamos en la capacidad potencial actual, ¿no? O sea, ¿cuál sería el techo de capacidad de lo que podría poner en juego, de lo que podría desarrollar de capacidad de una persona para cierta situación en particular? Tiene que ver claramente con la complejidad de los procesos mentales que esta persona pueda poner en juego. Si la persona es un estrato 4, que puede estar pensando en procesos paralelos de largo plazo, claramente esta persona podría llegar a ciertas posiciones. Y esto es una herramienta también interesante en términos de pensar decisiones de cómo voy a ir entendiendo que una persona que está mal ubicada, porque si tengo un puesto que requiere una capacidad de nivel 3 y puse una persona de nivel 4 en esa posición, se va a aburrir. O al revés, si puse para un puesto de nivel 4 una persona de capacidad de nivel 3 en esa posición, la persona va a estar agotada, va a estar agobiada porque no va a poder resolver la complejidad del rol. Entonces, en cierta forma, lo que tenemos que entender, y lo que está en juego es entender los diversos niveles de complejidad de las personas, las capacidades que tienen las personas en términos de procesamiento cognitivo, procesamiento mental, para entender, una vez también evaluado los puestos que tenemos en la organización, qué capacidad requieren, poder tomar decisiones adecuadas de desarrollo, de movimientos, de crecimiento, etc., ¿no? Lo interesante del modelo es que el modelo te permite hacer una perspectiva, porque lo que sí se entendió es que una persona dentro de ciertos rangos crece en capacidad a medida que crece en edad. Entonces, de esa manera, si yo veo que la persona tiene cierto nivel de capacidad a los 30 años, yo ya con eso puedo estimar qué capacidad va a tener a los 40 años. Y acá viene el mundo increíble que nos cambia la forma de pensar la gestión de talento, porque eso te permite hacer esta futurología que siempre necesitamos hacer, de saber quiénes podrían ser las personas que cubran ciertas posiciones en los próximos años. Entendiendo dónde ponemos nuestro foco de desarrollo, a quiénes cuidamos y quiénes son buenos reemplazos de quiénes. Claramente acá hay un montón de temas para discutir. Maritza Hagan me hace una pregunta, es cómo ves la voluntad de la persona a pesar de sus capacidades. Claramente acá entra el juego, en la fórmula entra esto, o sea, la capacidad aplicada, o sea, lo que pone en juego una persona va a estar en función no solo de la complejidad mental, o sea, que es lo que yo no puedo reemplazar, no puedo desarrollar porque es lo que es, pero también está en juego el interés que tiene la persona en el puesto. Ahí aparecen muchas veces lo que yo llamo los uy, qué lástima, ¿no? Los uy, qué lástima, ¿qué son? Son las personas que decís, tiene toda esa capacidad, tiene todo ese conocimiento, pero no le interesa. Entonces, o tengo que trabajar con ese interés, o quizás lo estoy poniendo en posiciones que no le generen interés, entonces tengo que resolver eso, porque lo otro es una cosa que tengo que aprovechar si una persona de alta complejidad, o sea, porque la verdad es que no son muchas personas. El 70% de la población está en lo que llaman niveles 1 y niveles 2, o sea, a medida que subimos en nivel de complejidad, claramente son cada vez menos las personas que tienen esas capacidades, que replica un poco lo que pasa en las estructuras de las organizaciones, ¿no? Entonces esto es interesante para pensar. Preguntas. Lecturas recomendadas sobre indicadores. ¿De qué hablamos? ¿De indicadores de qué? Germán, por favor, decime así con gusto si querés. Ahora yo dejo mis datos para que me contacten y vemos qué te puedo proponer que sea interesante para esto. Pregunta, por favor, pregunta. Me interesan mucho sus preguntas.
¿no? Ok, Germán, eso sí, es tema de los otros webinars que estuvimos haciendo. Por favor, si querés, después escribirme por WhatsApp o mandarnos un mail si te damos información sobre eso, ¿no? Siempre me gusta, antes de ir cerrando, que ya nos quedan 1 o 2 minutos, siempre me gusta compartir que la próxima semana estamos empezando nuestro programa de certificación y evaluación de potencial, que utilizamos el modelo de Elliott Jaques, que la verdad es que sistemáticamente seguimos revisando el mercado y no encontramos nada más sólido y profundo que esto que te permita entender realmente el potencial de las personas, su organización y la estructura. Santi, ¿se puede hacer estos test a nivel personal? En general es algo para ser posible, que también te permite entender cuál es tu capacidad actual y entender hacia dónde podrías desarrollar y hasta dónde podrías llegar, ¿no? También siempre hay que entender y aceptar, y lo que decía Jaques es que uno realmente sabe de cierta forma cuál es su capacidad y hasta dónde podría llegar uno en cada momento profesional y darse cuenta cuando un puesto le supera. Ya, Luis, estoy terminando. Fíjense que esto lo que nos permite resolver es lo que en la vida cotidiana decimos es, esta persona no le da. Acá lo que está en juego es entender a quiénes le da para esa posición y cómo entender quiénes son las personas que pueden desarrollar de cierta manera. Y también entender quiénes son las personas que quizás llegaron a su tope de desarrollo y entender eso y también darles oportunidades de desarrollo en movimientos horizontales, no verticales. No hay herramienta como esta en términos que te permiten entender el potencial de las personas y cómo crecerlos. Acá hay una pregunta que me dice acerca de la cultura de la organización y alguna forma de evaluación de potencial. No. La cultura no hace el potencial. Son cosas diferentes. Fíjate, lo que únicamente no está en juego, porque lo que acá evaluamos es el nivel requerido para un puesto y la capacidad que tienen las personas. Y la capacidad no tiene ningún tipo de relación con la cultura de la organización. Quizás eventualmente lo único que puede poner en juego es que la cultura de la organización le genere interés o valor a la persona y en función de eso quiera desplegar su capacidad. Que no impacta de otra manera. Más allá que uno dice, nuestras organizaciones son diferentes, el modelo aplica a toda organización, ¿no? Pregunta, ya estamos con el tiempo. Ya Luis me va a decir, Juan, ya estamos con el tiempo, ¿no? Santi, en general, los que más compran esto es la alta gerencia. Y nuestra experiencia es que cuando lo hablas, este modelo, con personas incluso que a veces son de otras áreas que no son recursos humanos, son las que más compran este modelo. Porque ellos quieren resolver eso, quieren entender quiénes son los que tienen abajo que podrían cubrir ciertas posiciones a futuro en función de ciertos desarrollos. Las capacitaciones no desarrollan el potencial, únicamente dan conocimiento y experiencias. La capacidad cognitiva no es desarrollable por capacitaciones, ¿no? Tampoco la mejora continua de competencias mejora el potencial todo el personal. La capacidad es la que es, lo que nos da es conocimiento y experiencia necesaria para cubrir ciertas posiciones si tenemos la capacidad adecuada para ellas, ¿no? Este es un cambio mental enorme para todos los profesionales de gestión humana de repensar qué usamos. La capacidad es importante, la capacitación es importante, pero para resolver los conocimientos y experiencias necesarias para ciertas personas que tienen la capacidad para ocupar ciertas posiciones. Si no tienen esa capacidad, no lo puedo reemplazar. Por eso, para nosotros, el potencial es la columna vertebral de la gestión de talento, ¿no? Exactamente, Marcela, el potencial es innato. Exactamente. Esta es la parte más dura del modelo, la parte que todos más se pelean con nosotros, ¿no? Antes de cerrar, les dejo, saquen una foto, por favor, saquen una foto de nuestros datos de contacto, con gusto me pueden escribir, tienen ahí mi número de WhatsApp, tienen el número de WhatsApp de la oficina, nuestro mail, el que le interese recibir más información sobre esto o sobre nuestra certificación en evaluación de potencial, con gusto nos pueden escribir y también simplemente si quieren conversar y tener alguna call con nosotros, siempre estamos dispuestos. Bien, muchas gracias a nuestro expositor Juan Bodenheimer y al público participante. Antes de retirarse de la sala, los invitamos a visitar los 68 stands especializados en gestión humana que tenemos preparados para ustedes. Agradecemos a INWAY por permitirnos transmitir desde sus instalaciones y los esperamos en nuestro siguiente webinar. Buenos días. Gracias, Juan.